Ahora vamos a hablar de Sudán. Se ha incorporado Laura Colomé, analista del mundo árabe y del terrorismo yihadista. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, pues ahora voy a empezar por Soraya, que antes no empecé por ella. ¿En qué momento crees que se cuenta la situación política del país de Sudán? Y también un poco entre Burhani y Gendeti, ¿en qué momento están estas relaciones tan tensas? Bueno, yo creo que tenemos primero recordar que estamos a punto de cumplir 3 meses de combate, ¿no? Empezó el 15 de abril, estamos a punto de tocar el 15 de julio y desde entonces hasta ahora no ha cambiado mucho en el sentido de sí que ha cambiado esa crisis humanitaria que se ha acentuado y es muchísimo peor. Lo estamos viendo tanto en la inseguridad y las trabas burocráticas que están teniendo todas las organizaciones humanitarias para acceder al país. Y lo estamos viendo también en esos intentos de mediación internacional totalmente fallidos bueno, por llegar a un acuerdo entre las partes beligerantes de este conflicto, ¿no? Que por un lado está Al-Burhan y por otro está Hemeti. Y bueno, yo creo que hay un bloqueo espectacular alrededor de Sudán y que sí que es verdad que aunque a pesar de ahora la guerra se ha confinado en gran medida dentro de la frontera de Sudán, es decir, no ha salido más allá, creo que su prolongación más allá en el tiempo, su atomización, podría generar tremenda inestabilidad, ya no tanto solo en el Cuerno de África, sino también en toda la región del Sahel. Laura, ¿a ti también qué te parece un poco el momento que atraviesa el país? Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Soraya. Es impresionante el bloqueo que se está viendo y el poco avance. Yo creo que es un conflicto que está totalmente parado. Los dos bandos siguen tremendamente enfrentados. Creo que tampoco se ve que alguno supere al otro. Y a mí también me sorprende mucho cómo todo el mundo árabe, ya que, bueno, al ser arabista es lo que yo voy a hablar, el Ujú. mundo árabe como de momento tampoco se ha involucrado en el conflicto. Es cierto que Arabia Saudí sí que está mediando y ahora Egipto también ha empezado. Hoy ha habido una cumbre en el Cairo, pero en ningún momento la Liga Árabe se ha implicado en el conflicto o hay más intención de mediar. Entonces es muy sorprendente y también, bueno, a ver cómo evoluciona en ese sentido, cómo los actores implicados se van a involucrar o no en el conflicto. Andrea. Sí, totalmente. Y como comenta Laura, ha sido muy sorprendente cómo se han involucrado muy poco en estas negociaciones de paz. Eso, Arabia Saudí y Estados Unidos intentaron apuntalar la situación, no salió bien. Ahora, si no recuerdo mal, está habiendo conversaciones de paz en Egipto y que está, pero que están en ello y que al mismo tiempo es que ambas partes piensan que solo les queda un poquito para imponerse al otro, pero es que ahora mismo ninguno logra imponerse, pero también tienen suministro de armamento suficiente para continuar luchando y no sentarse a negociar. Esto lleva a eso, a que se enquiste el conflicto y que la población al final acabe siendo la que más sufre porque ahora mismo se comenta que unos 3 millones de personas se han tenido que desplazar, algunos a países que ya tenían una situación complicada de por sí, como viene a ser, por ejemplo, Chad, que tiene que afrontar la llegada de un montón de refugiados, un país que ya había decretado la emergencia alimentaria, por lo que esto aumenta mucho también la tensión dentro de las propias zonas receptoras, ya que se da una lucha por los pocos recursos que quedan disponibles. Y en esto las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria están haciendo lo máximo que pueden, pero es una situación muy compleja y que al mismo tiempo, debido a la crudeza del conflicto, muchas salieron y luego al intentar volver a reactivar ese proceso está siendo realmente complicado. O sea, en este punto, ¿cómo lo veis? Alejandro. Sí. Concuerdo con la sorpresa que mencionaba Laura ante esa poca implicación de la diplomacia árabe, más cuando aún, que me corrija si me equivoco, pero Sudán representa un porcentaje bastante importante de la población árabe en el mundo. Yo creo que está en torno al 10%. O sea, es un país
cuantitativamente bastante importante y se está dando la espalda un poco a este conflicto, también mediáticamente. Yo recuerdo el boom que tuvimos al principio con el tema de Sudán y ahora la cobertura mediática se ha reducido muchísimo. Jartum es una ciudad completamente dividida, un lugar donde no se puede vivir directamente, la población está sufriendo muchísimo, la balanza no se decanta hacia ninguno de los lados y sin duda la situación más terrible y más catastrófica es en Darfur, una región completamente dividida ante una de las grandes catástrofes humanitarias actualmente en el Sahel y afectando peligrosamente a las porosas fronteras de Chad. La Organización Internacional de las Migraciones ya está alertando del gran flujo de refugiados que están huyendo hacia Chad, que evidentemente es un país que no está para nada preparado para asumir y contener esta gran masa poblacional que se está trasladando. Ujú. Claro, ninguno de los dos bandos parece perder fuerza. ¿Creéis que algún mando cuenta con mayor medios militares? ¿Creéis que está igualado? También, ¿cómo ves esta especie? Yo sinceramente no te sabría decir, pero por lo que está también comentando todos los compañeros, ¿no? El impacto mediático que tenía Sudán al inicio del conflicto y el que tiene ahora o sea, es mínimo, no se está reporteando porque no hay acceso. Ya, si no hay acceso a las organizaciones humanitarias, hay menos acceso aún a los periodistas o investigadores que quieran cubrir lo que Mm. está ocurriendo en Sudán, ¿no? Em, entonces, ¿quién tiene más armamento militar? Bueno, está por saber y está también por ver quién está realmente detrás de cada bando, ¿no? Al principio del conflicto se miraba mucho a Egipto como principal aliado del ejército sudanés de Al-Burhan y en cambio a Emiratos Árabes Unidos como el país con estrechos vínculos con las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti. Bueno, yo creo que al final los bloques geopolíticos, por así decirlo, dentro de este conflicto también son muy porosos, ¿no? Y ahora mismo están en una nube de incertidumbre propia del conflicto a nivel mediático, por eso, por la poca cobertura que hay alrededor del mismo. Laura, ¿qué te parece que no haya un posicionamiento de ninguno de los bandos? Tampoco tenemos información, no sabemos si realmente es así al 100%, pero bueno, parece que el conflicto se alarga, lo que habéis dicho, la crisis humanitaria está siendo terrible, se irá peor porque el conflicto si no se estabiliza va a generar peor. ¿Qué te parece un poco todo, el no avanzar? No se ve ninguna solución posible, lo que tú has dicho del mundo árabe tampoco, Arabia Saudí no ha logrado ninguna solución. ¿Hacia dónde va el conflicto? ¿Tiene algún, a corto plazo, hacia ningún avance? Sí, a corto plazo hacia ningún avance y a largo plazo yo creo que vamos camino de una guerra civil totalmente enquistada con los dos bandos muy claros. Como comentaba Soraya, es cierto que al principio se decía que Egipto estaba del lado de Al-Burhan, luego también se mencionó que Emiratos Árabes Unidos podía estar también implicado con Hemeti, porque se ve que bueno, Hemeti es propietario de las minas del norte de oro y Ujú. Emiratos les interesa mucho, es uno de los grandes exportadores de oro. Luego también hay la presencia del grupo Wagner, Rusia, a favor de Hemeti. Entonces, creo que los bloques están muy claros. Hay, obviamente, tenemos potencias detrás de los dos bloques que los están apoyando, dando armamento y demás. Es poco claro. También a eso juegan, a no ser claros. Y, por ejemplo, Rusia nunca hará público ningún posicionamiento porque ya le interesa, o sea, al final Rusia lo que le interesa es tener un gobierno autoritario que les permita una salida naval al Mar Rojo y la explotación de los recursos, igual que en el mundo árabe. Entonces, Ujú. yo creo que de momento jugarán mucho en las sombras. Entonces, yo creo que es ver cómo evoluciona y si alguien da algún paso más al frente. Andrea, ¿también crees que es una parte muy importante que el conflicto no finalice pronto, ese apoyo exterior que hay de otros países con sus propios intereses? En los conflictos, por norma general, cuando se da la intervención de terceras potencias, es lo que suele alargar mucho los conflictos. Véanse, por ejemplo, guerra siria o también multitud de guerras africanas. Pero también es que es eso, los bloques están muy
O sea, están ya vistos, aunque también hay algunos bastante en la sombra, apoyando con sus propios intereses, porque, como decíamos, es que Hemeti no solo hay que verlo como un señor de la guerra, el general de paramilitares también es empresario y muy rico. También, y por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos le interesa mucho Hemeti, también en República Centroafricana. Pero lo que decíamos, un enquistamiento de este conflicto puede llevar a una inestabilidad porque una cosa que tiene Sudán, que ha servido, que es un arma de doble filo, es su lugar geoestratégicamente también colocado, como puerta al Sahel, puerta al norte de África, puerta al Cuerno, y el Cuerno de África acaba de salir de una situación muy complicada con la guerra en Etiopía. Esto puede ser un foco de mayor inestabilidad todavía, que ya la miran con muchísimo cuidado. O sea, Chad está enormemente preocupado por la situación sudanesa. No estamos solo ante esta terrible crisis alimentaria, sino como también apuntaba antes Soraya, las organizaciones humanitarias no están pudiendo trabajar en el terreno. Recordemos, al principio del conflicto, en abril, muchas organizaciones humanitarias, Médicos Sin Frontera, el Programa Mundial de Alimentos, tuvieron bajas, murieron trabajadores de estas organizaciones humanitarias y tuvieron que evacuar a todo su personal de Jartum y dejar reposar la situación, replantear cuál iba a ser la acción de futuro. Unos meses después, cuando ya se han restablecido estas operaciones, ya no ha sido en Jartum, ha sido en la ciudad de Puerto Sudán, una zona fuera del control de las fuerzas rápidas de apoyo. Pero durante estos meses de ausencia, lo que ha ocurrido es un gran decremento en los recursos con los que contaban estas organizaciones humanitarias. ¿Por qué? Ha habido robos de vehículos, ha habido robos de material médico, ocupación de almacenes, ocupación de oficinas. A esto le sumamos esas trabas burocráticas que está poniendo el gobierno de Sudán, que no permite a las organizaciones humanitarias llegar a donde tienen que estar. Y la situación en Darfur es terrible, es una situación extremadamente grave que se puede ampliar hacia Chad, y a esto se suma toda la situación en el Cuerno de África que nos hace tener que replantearnos cuál va a ser el apoyo a estas organizaciones humanitarias y cómo podemos hacer que la ayuda llegue de verdad, porque hay muchísima gente que está necesitada de ella. Yo Sí, un pequeño apunte quería añadir, precisamente hace, bueno, un mes más o menos, leía una pieza de Marca Español en El País, que él está reporteando muchísimo desde aquí o desde Egipto, incluso sobre Sudán, y comentaba como a principios de junio un convoy de Médicos Sin Fronteras fue detenido por miembros de las fuerzas de apoyo rápido de Gemeti y fueron coaccionados a declarar la buena voluntad del grupo de Gemeti si querían seguir su camino, ¿no? O sea, estamos viendo una instrumentalización directa de la ayuda humanitaria, que bueno, que al final lo único que va a socavar es la seguridad y sobre todo la salud, ¿no? La salubridad de la sociedad civil sudanesa, que es la última víctima siempre, ¿no? La principal víctima. sí, no, es que de lo poco que nos está llegando de Sudán, porque además es que es eso, ahora mismo apenas nos llega información, pero la violencia que se está alcanzando sobre todo en la capital, está llegando a unos límites inusitados, además de que a mucha gente le pilló por sorpresa, o sea, lo contaban cuando tocó la evacuación de las embajadas, es que nadie se lo esperaba y les tocó salir corriendo porque había auténtico peligro para las vidas de la gente que estaba en las representaciones. Y también es eso, es que se ha dado el asalto a almacenes, material médico, porque la situación es realmente desesperada. En un principio, incluso ambos bandos intentaron instrumentalizar a la población, Gemeti y las RSF diciendo que les recibían con los brazos abiertos, etcétera, etcétera, y es como, no, no es una cosa de la población, o sea, la población lo que quiere es un gobierno civil, lo que quiere es democracia. Esto está siendo una lucha entre las élites militares. También quería hacer un breve inciso en que también es muy importante hablar de Sudán y de Afganistán, por ejemplo, que tampoco sale en los medios, que recordemos que cuando se estaba evacuando
a los países, por ejemplo, a personas que estaban de la Unión Europea allí establecidos o de Estados Unidos, que se hablaba mucho y que ahora está en manos de los talibanes y también está sufriendo esta población, como Sudán, como hemos hablado antes de Mali, que son países también que están sufriendo terriblemente una crisis humanitaria muy, muy grande. Laura, también estamos hablando de la crisis humanitaria. Es que no tenemos datos, al final no dejan acceder tampoco por ejemplo, a medios para que les puedan ayudar allí. Entonces es muy complicado, cómo no se puede, no hay ninguna vía para poder ayudar a la población. Claro, efectivamente, no, es que es un bloqueo total lo que estamos viendo en Sudán, entonces es que es tan complicado tanto de informar como tener la información, saber exactamente lo que está pasando, porque al final si no estás, ¿cómo te fías realmente de que lo que te estén llegando sea lo veraz o como comentaba Soraya con los Médicos Sin Fronteras, que estén coaccionados a contar verdades que no son? Entonces es tan complicado el ver. Y yo que también es sorprendente que desde aquí, desde Europa, tampoco se haya visto ninguna iniciativa desde Naciones Unidas o algún organismo intentando poner un poco más de presión para, no sé, un poco dar un poco más de fluidez al conflicto y sacar esta presión. Entonces es muy complicado. También os quería preguntar, se ha comentado el interés que puede tener, por ejemplo, Rusia o Wagner en el oro, pero también qué otros intereses tienen otros países externos en este conflicto y en apoyar un bando o a otro. Si me podéis comentar, por favor. Pues en el caso de Egipto, desde el principio de la transición sudanesa, Egipto, o sea, el gobierno al-Sisi se ha llevado muy bien con el de Fattah al-Burhan, y también Egipto mira con bastante, por así decirlo, atención a Sudán, porque les preocupa mucho también que se reavive el espíritu de las primaveras árabes, y si el país del sur consigue una transición exitosa con un presidente democrático, no vaya a ser que eso le dé ideas a la población egipcia para salir a la calle. Así que Egipto también miraba con bastante atención eso. O sea, a Egipto no le interesa un Sudán democrático, hablando en plata. Y por eso metía mucho en el lado de Al-Burhan, en detrimento de la parte civil, que en ese momento estaba al frente Abdallah Hamdok, primer ministro, que ya no está, dimitió después de que le hiciesen como que le echasen básicamente. Y luego, ese es el principal de Egipto. Si queréis comentar otros actores. Sí, Yo, también Egipto. Uy, dale, Soraya. no, no, dale, dale, dale. Por comentar también Egipto, recordemos que por Sudán discurre el Nilo y Egipto Mm. tiene un conflicto importante con Bien. Etiopía Efectivamente. con el tema de esta presa, la presa del Gran Renacimiento y el control de las aguas del Nilo. Por lo tanto, para Egipto es importante mantener a Sudán como un aliado frente a este conflicto de control de las aguas, son conflictos que cada vez se están extendiendo más en África y a los que también debemos prestar atención. Ujú. Total, o sea, yo iba a comentar precisamente lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Al final, Sudán comparte incómodamente, comparte sus aguas con dos pesos pesados, por así decirlo, de la región, que son Egipto y Etiopía, ¿no? Egipto Ujú. depende del Nilo para mantener a su población de más de 100 millones de habitantes, y Etiopía, por su lado, está construyendo esa enorme presa río arriba que alarma tanto al Cairo como a Jartum. O sea, hablamos mucho de recursos naturales por lo general, ¿no? Del gas, del oro, del plata, del zinc, del hierro, pero el agua es un arma geopolítica fundamental, y que en este caso, entre Sudán, Egipto y Etiopía, vamos, es un punto de conflicto imprescindible. Ujú. Ujú. Y para Etiopía también, desde su punto de vista, ¿cómo le afecta a este conflicto? Sí, pues es principalmente el foco de inestabilidad. O sea, Etiopía ahora mismo se está recuperando de una guerra muy cruenta en la que también hubo un bloqueo de información, y lo poco que nos llegaba era como, Dios mío, y que con el tiempo irá saliendo y nos vamos a dar cuenta de las auténticas salvajadas que se han cometido en esa guerra mientras todo el mundo estaba como mirando hacia otros lados. Pero ahora mismo Sudán es un foco de inestabilidad importante también para una Etiopía en recuperación. ¿Creéis también que no hemos hecho inciso en algún otro actor externo importante que no hemos mencionado, el Laura?
Sí, bueno, Libia también, yo creo que es importante, al final comparte frontera con Sudán y en 2019 las fuerzas, las rápidas de apoyo participaron en el conflicto libanés dando apoyo al Ejército Nacional Libio comandado por Haftar y comparten también los vínculos con el grupo Wagner. Entonces también algunos analistas consideran que se están también cruzando fronteras para el traspaso de material militar, armamentos. Los estados del Golfo también tienen un interés muy importante en Sudán, ya que dependen de sus alimentos. Creo que es aproximadamente el 80% de los alimentos son importados por el Golfo, necesitan de los alimentos, necesitan de un Sudán estable. Y luego, saliendo del mundo árabe, también Turquía y China son muy importantes. Turquía al final les interesa tener una presencia fuerte en África para contrarrestar los países como Arabia Saudí, Egipto, y Turquía por el momento está actuando más a nivel de apoyo humanitario, inversiones, más del soft power, no tanto armamentísticamente o de manera directa. Y Ujú. China, ya lo hemos visto con la nueva ruta de la seda, tiene, creo que son más de 120 empresas en Sudán, entonces seguro que en un futuro también será un actor más súper importante tener en cuenta. Ujú. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre ello? Mm. Yo, un pequeño apunte de Turquía. En su momento, Turquía trató de aprovechar sus vínculos con Bashir para ganar un punto de apoyo en la isla de Ujú. Suaquín, que está en el noroeste de Sudán, firmando un acuerdo para desarrollar un puerto y establecer un puerto con fines civiles, pero también comerciales. E incluso un año después, Qatar también entró en ese juego y firmó también un acuerdo con Sudán para desarrollar un puerto en la misma isla, ¿no? O sea, también vemos ambición de ambos países por entrar en ese control geoestratégico del Mar Rojo e incluso intentar contrarrestar la presencia de Emiratos Árabes, la presencia naval de Emiratos Árabes Unidos en el Cuerno de África, igual que el resto de vecinos del Golfo. Sí, Y tam- Rusia también quería su base en Sudán, que después del... O sea, Omar al-Bashir tenía la teoría de que si llenaba el país de bases militares se le protegería contra un golpe de Estado, como más o menos pasó en Siria con la base de Tartu rusa. Ujú. Pero al final parece que la teoría no funcionó tan bien, pero después del golpe de Estado se volvió a las negociaciones para esa base militar. Actualmente están en un punto complicado como de parón, pero la intención de los rusos está ahí. Turquía tiene también un importante proyecto de inversión agrícola en Sudán. Tiene muchísimas hectáreas de terreno arable en régimen de arrendamiento en Sudán y le interesa también mucho el control de las aguas para poder cosechar estas tierras. Así que aunque a priori pasemos un poco por encima la presencia de Turquía en este conflicto, hay que estar atentos porque tiene bastantes intereses en este país. No, sí, intentó meterse a mediar, pero Arabia Saudí y Estados Unidos como que se adelantaron y durante mucho tiempo eran la voz cantante en estos discursos de paz, hasta que básicamente vieron que era muy complicado que se llegase a un acuerdo. Ujú. Pues si no queréis añadir alguna cosa más, muchas gracias a los cuatro y espero volveros a ver en otro momento. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.